Gracias por estar ahí, de verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a través de este medio, a través de esta plataforma a sus vidas. De verdad que me siento contento, me siento muy agradecido del apoyo que ustedes vienen dándonos constantemente a nosotros y de verdad que es una gran bendición. El contenido que hacemos aquí lo hacemos con el propósito de que usted sea bendecido y yo sé que es recíproco. Nosotros también somos muy bendecidos con su apoyo, con su respaldo y el favor de Dios que está aquí bendiciendo muchas vidas, de verdad que sí. Y hoy no será la excepción, así que acomódese. Si usted no ha buscado su vasito de agua como lo tengo yo aquí, busque su agüita, póngala cerca, busque su té o su cafecito, no sé, lo que usted quiera tomar, lo que prefiera. Póngalo cerca y acomódese ahí. Lo único que usted puede hacer quizás es compartir el contenido. Bueno, pues compártalo, pero no se mueva, para que no se pierda esta bendición. Hoy queremos tratar un tema que yo sé que más que interesante, más que necesario, es importante que nosotros pues meditemos en él. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Yo quiero hablar de por qué repetimos procesos. Escuche bien esto. ¿Por qué los procesos muchas veces nosotros volvemos a repetirlos? Es como decir quizás, en un dicho popular, ¿por qué tropezamos con la misma piedra? Si sabemos que la piedra está ahí, pero sabemos qué pasa. Entonces, hay una situación que se da en nosotros, en el pueblo evangélico, en el pueblo cristiano, y es que hay personas que lamentablemente a veces pasan un proceso, una situación. Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de proceso. Diferentes tipos de situaciones. No necesariamente tienen que ser situaciones tan difíciles o complicadas, pero sí procesos de cosas que hay que hacer para Dios o dentro del propósito de Dios, o que nos suceden a veces, que para nosotros quizás no sean tan buenas, pero que son necesarias para el crecimiento o para el plan que Dios tiene para con nosotros. Pero de repente, eso vuelve a repetirse. Y nosotros pensamos en algún momento quizás, pero ¿y por qué no salgo de este problema o de esta situación? ¿O por qué no avanzo? ¿O por qué no crezco? ¿O por qué todavía estoy estancado aquí? Y hay personas que dicen, pero es que no sé lo que pasa. Y a veces no meditan, no analizan a ver por qué se está repitiendo un proceso. Yo quiero compartir un texto bíblico con ustedes y yo espero que podamos leerlo en Génesis capítulo 29, verso 20. Génesis capítulo 29 y su versículo 20. Allí vamos a leer. Dicen así las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que haga conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija a su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel Jacob, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Escuche esta historia, este relato sobre Jacob. Quizá el caso de Jacob, usted dirá, bueno, el caso de Jacob es un caso diferente a lo que nos pasa a nosotros. Puede ser que no. Jacob era un engañador, era un usurpador, un estafador. Sí, Jacob.
el padre de las tribus de Israel. Engañó a su papá Isaac por la primogenitura, por la bendición de su hermano Esaú. Ya le había comprado la primogenitura con un plato de lentejas a su hermano. Entonces, era un hombre que se la buscaba para engañar, para estafar. Era un engañador y eso significaba su nombre. Sin embargo, se encontró con Labán, que era su tío, y Labán era más sabio que él. Pero aquí lo importante es enfocar en que Jacob tuvo que repetir 7 años más de trabajo. O sea, Jacob hizo un trato con Labán de trabajar 7 años por su hija. Cuando terminaron los 7 años, no le dio por la cual él trabajó, sino que le dio otra. Le dio a Lea. Y era Raquel que él quería. Entonces volvió a negociar otra vez con Jacob y le dijo, no, trabájame 7 años más y yo te doy a la otra. Qué bueno, así es. Él fue a trabajar 7 y tuvo que trabajar 14. Pero hay una palabra que dice Jacob y es que el tiempo se había cumplido, dice la Biblia. Y como se habían cumplido los 7 años, ya Jacob entendía que su proceso, que su tránsito, que el trato que había hecho ya había terminado. Sin embargo, tuvo que repetir 7 años más. Hay una enseñanza que Dios nos da a través de los textos bíblicos. Nosotros a veces trabajamos muchísimo por algunas cosas. Tratamos de hacer algunas cosas en cierto tiempo. Y cuando llega el tiempo que nosotros entendemos y nos propusimos, o que negociamos, o que pactamos con alguien, de repente eso no se logra, eso no se cumple, y nosotros nos quedamos como si estuviésemos en cero nuevamente. Eso sucede. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo ha sido nuestra vida también. En el caso de Jacob, Jacob tenía que aprender algunas cosas. Y yo sé que Dios lo procesó. Porque trabajar 14 años cuando solamente eran 7 que se habían negociado, eso es mucho. Es el doble, pero ese doble es un proceso. Porque mientras están trabajando esos 7 años, uno viene pensando y diciendo, pero ya me debieron entregarme aquello que por lo cual yo trabajé aquellos 7. Hay personas que empiezan ministerio. Hay personas que Dios le ha dado promesa. Hay personas que Dios le ha dado profecías. Y Dios le ha dicho, en cierto tiempo vas a tener esto o aquello. Y las personas se desesperan. Hay personas que Dios le ha dicho que le va a dar una pareja y de repente se desesperan porque pasa mucho tiempo y cometen un error. Y tienen que volver otro proceso más largo a veces para tener una pareja. Y estoy poniendo un ejemplo que es muy común, pero son muchas las situaciones que suceden. Muchas veces Dios nos va a bendecir y nosotros nos desesperamos. Se lo digo, a mí me ha pasado. Yo he tenido que repetir procesos. ¿Por qué? Porque no he sabido a veces en ocasiones, en tiempos atrás, esperar el tiempo de Dios. Entonces, cuando nosotros no sabemos esperar el tiempo de Dios, tenemos que repetir los procesos. Pero no solamente cuando no sabemos esperar, también cuando nosotros nos adelantamos al tiempo o cuando nosotros no dejamos que nosotros rija el tiempo de Dios que es diferente al nuestro. Y pasaba con muchos hombres de Dios en la Biblia, que pasaron grandes procesos y pasaron muchas situaciones, pero no entendían, y muchos todavía, quizás hoy en día, no estamos entendiendo por qué razón tengo que pasar nuevamente un proceso para lograr aquella promesa, para adquirir o recibir aquello que ya se me ha ofrecido y que yo sé que Dios lo tiene reservado para mí. Hay cosas que nosotros estamos seguros que Dios la tiene para nosotros. Sin embargo, pasa el tiempo y todavía no la obtenemos. Y nosotros decimos, pero ¿qué pasó? Era para este tiempo. Sin embargo, Dios permite que los procesos a veces se repitan porque Dios tiene un propósito de perfeccionar al hombre. Escúcheme bien. Dios quiere perfeccionarnos. Y hasta que nosotros no aprendemos a levantar los pies, no vamos a dejar de tropezar. Entonces Dios nos madura. Nosotros andamos acelerados en el tiempo, pero Dios prefiere que mejor sea en más tiempo, pero que sea perfecto, que sea acabado. Por eso hay mucha gente que no entiende cómo es el proceso del cristiano. El cristiano pasa muchísimas situaciones y se repiten a veces los procesos y vuelven y se repiten. Pero hasta que nosotros no aprendemos a obedecer, hasta que no aprendemos a entender, hasta que nosotros no aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios,
a no ser tan soberbios o orgullosos. Muchas veces las situaciones no se alinean al propósito. Y es como yo hablaba en otra ocasión, hay personas que Dios lo llama, y Dios lo llama para que ejerzan cierto ministerio, por poner un ejemplo. Y esa persona quiere hacer otra cosa. Y Dios lo quiere bendecir. Y hay una bendición ya establecida por Dios. Pero esa bendición se detiene. Se detiene y tiene que detenerse. Porque la persona está en otra cosa y no en lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que alinearnos con el propósito de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, y eso me va a evitar a mí repetir situaciones y procesos para alcanzar los objetivos que Dios ha establecido en sus propósitos eternos para conmigo. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a lograr unificar el propósito con mi vida, con mi hacer cotidiano, con mi cotidianidad, con lo que yo realizo. Entonces, muchas veces nosotros, siendo cristianos, Dios nos llama para cualquier misión, para cualquier objetivo, y de repente nosotros estamos más en otra cosa que en lo que Dios nos llamó. A veces lo empezamos, a veces lo dejamos. Entonces Dios nos permite que eso suceda, pero cuando vamos a reclamar a Dios, muchas veces no tenemos respuesta. Señor, pero mira lo que sucede. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no se me da? Tú me prometiste. El profeta me dijo, tengo mucho tiempo orando. Pastor, tengo mucho tiempo pidiéndole a Dios y no tengo respuesta. Pastor, mire que no cambia mi familia. Mire que el trabajo siempre me va mal. Pero tiene que tener situaciones. Tiene que repetir los 7 años como Jacob. Y si tú vives una vida de espalda diferente al propósito, Dios quiere establecer en nosotros una dirección precisa, sabia, hacia un lugar perfecto, hacia donde vamos a ser terminados en perfección. Entonces, para perfeccionar la santidad, para alcanzar la estatura de un varón perfecto como Jesucristo, nosotros tenemos que tener temor a Dios, pero nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Pero también nosotros tenemos que dejar que Dios nos edifique, nos reconstruya. Si no permitimos que Dios nos edifique y nos reconstruya, es posible que cuando se termine el edificio, si está mal hecho, hay que derribarlo y volverlo a hacer de nuevo. ¿Usted sabe lo triste que es? Y lo frustrante. Es frustrante usted construir una casa, un edificio, y de repente la hizo mal hecha, en un terreno donde no debió hacerlo, de la forma que no debió, con los materiales que no debió hacerla, y hay que derribarla y hay que hacerla de nuevo porque se necesita. Entonces eso es repetir un proceso. ¿Cómo es posible? Cuando usted va a la escuela y usted le dan un examen en cualquier lugar de estudio, le ponen una puntuación. Cuando le ponen esa puntuación, en esa puntuación hay un puntaje que no es el total, pero que sí le permite aprobar ese examen. Entonces, lamentablemente muchas veces nosotros en el Evangelio no llegamos ni siquiera a un puntaje de aprobación. Oiga lo que estoy diciendo. No de perfección, que es completarlo completo, bien llenado el examen. De aprobación. Lo que Dios anda buscando en nosotros es que nosotros estemos en la disposición de hacer la voluntad de Él. Porque al final el puntaje más alto lo tiene Él y nosotros lo único que vamos a hacer es trabajar en base a lo que Dios establece en nuestras vidas. A usted Dios lo llamó a servirle. A usted Dios lo llamó a trabajarle. No a buscar otras cosas. ¿Usted sabe lo que pasa? Que el hombre anda buscando añadiduras. El hombre anda buscando cosas que no es el fin del propósito. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre sea la imagen y semejanza de Jesucristo. Ese es el fin. Pero el hombre está buscando las comodidades, las banalidades, las cosas materiales y otras cosas que el mundo ofrece. Entonces la Biblia dice, buscad primeramente, creo que Mateo capítulo 6, verso 33,
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué repetimos procesos? Porque no buscamos el reino de Dios. No buscamos hacer la voluntad de Dios. No buscamos obedecer a Dios. No queremos trabajarle a Dios. Queremos las cosas fáciles. Queremos las cosas a nuestro parecer. Nosotros hacemos las negociaciones. Nosotros nos planteamos proyectos, pero no buscamos la dirección de Dios. Entonces hay que repetir procesos. Y cuando nos va mal, y cuando no logramos el objetivo, y cuando no tenemos explicación el por qué la situación que me está aconteciendo, entonces es que tenemos que volver a repetir el examen porque estamos desaprobados. Entonces, bienaventurado el que Dios le da la oportunidad de poder repetir para poder lograr el objetivo. Hay algunos que no han podido repetir. Hay algunos, y hubo en aquel tiempo también, bíblico, personajes, hombres, que Dios le dio oportunidad y que en esas oportunidades se perdieron. ¿Por qué? Porque no tenían la dirección de Dios. Entonces, cuando Dios nos pone a hacer las cosas de nuevo y a repetir los procesos, tenemos que ver qué está aconteciendo. Acordémonos de Moisés. Moisés, Dios le dio unas tablas escritas por el dedo de Dios. Y esas tablas Moisés las rompió. Cuando Moisés rompió esas tablas, ¿usted sabe lo que sucedió? Que Moisés tuvo que hacerla él. Tuvo que pulir 2 piedras nuevas y escribir él lo que Dios le dictó. No es lo mismo cuando escribe el dedo de Dios que cuando Dios le está dictando a usted para que usted escriba. Escuche lo que estoy diciendo. No es lo mismo cuando Dios hace las cosas que cuando es usted por su propia voluntad y fuerza. Entonces muchas veces nosotros, aún haciendo la obra de Dios, tenemos que repetir procesos, pero cuando los repetimos ya Dios no lo está haciendo, somos nosotros ahora. Dios está con nosotros, pero nos permite a nosotros hacerlo para que experimentemos lo que se siente. Y por eso es que nosotros decimos en la segunda repetición, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué tengo que hacer esto de nuevo? Ya yo pasé por esta situación, ya yo pasé por esta situación y este proceso. Ah, pero Dios quiere que yo aprenda y ahora tengo los ojos más abiertos y estoy meditando en lo que estoy haciendo. Entonces yo puedo hacer las cosas de manera correcta. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con reyes como Saúl y David? David fue un rey que fue escogido por los hombres. Desecharon a Dios para escoger a un hombre. Y Dios escogió a David. ¿Qué diferencia hay? Grandísima, del cielo a la tierra. Un hombre con el corazón conforme a Dios y otro hombre conforme a sus propios propósitos. Entonces, cuando nosotros repetimos procesos y tenemos que volverlo a repetir, en el caso de los creyentes, de nosotros los cristianos, Dios quiere mostrarnos algo. Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere dejarnos que entendamos algo. Nosotros repetimos procesos, no porque Dios quiera que tengamos sufrimientos o padecimientos o situaciones difíciles, sino por desobedientes y rebeldes, por no someternos a Dios, por no someternos a su voluntad, por no buscar su voluntad. Entonces tenemos que entender esto, que muchas veces nuestras situaciones y los problemas que tenemos son creados por nosotros mismos. El hombre se crea necesidades que no tiene. El hombre se crea situaciones en su vida perjudiciales. Y después entonces vienen las lamentaciones. Nos lamentamos, nos preocupamos y muchos hasta se apartan del camino de Dios porque no aguantan repetir un proceso. Hay gente que no resiste repetir un proceso, que prefiere descarriarse porque se sienten como si Dios lo hubiese dejado. Y no es así. Dios no nos deja. Ahora, Dios como Padre nos encarrila, nos corrige para dirigirnos al destino seguro que Él ha prefijado para con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que entender? Para no tener que trabajar 14 años por lo que nos iba a costar 7. Primero, buscar siempre la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Temor a Dios. Ahí se perfecciona la santidad. Tenemos que tener temor a Dios. Cada vez que vayamos a realizar algo, si usted ve que ese negocio que usted va a realizar, Dios no lo ha aprobado,
y usted todavía está viendo que hay situaciones que tiene que meterse en situaciones de deudas o hacer negocio con personas que quizás no sean honestas, usted tiene que cuidarse de eso. Trate de que sea Dios que lo dirija para que no pierda su dinero, para que no entre en una situación difícil o para que después no esté atormentado por los problemas que le trae lo que usted pensó que iba a ser de bendición y prosperidad. Y eso lo vemos en muchísimas ocasiones. Entonces, Dios no permite repetir procesos. Personas que vienen a la iglesia buscando una bendición de Dios, un milagro, una bendición económica o un milagro financiero, o una pareja que necesita una esposa o un esposo. Así vienen personas a la iglesia buscando un objetivo definido, humanamente hablando, más allá de la salvación. Y lo reciben personas que vienen ahogados en las deudas y Dios los libera de las deudas. Pero resulta que después que Dios los liberó, vuelven al mundo y vuelven y se endeudan. Personas que vienen buscando una esposa, Dios les da la esposa y después a veces cometen un acto de adulterio, cometen algún tipo de cosa o van al mundo a buscar esa mujer o ese hombre. Y otro tipo de situaciones. Entonces, de repente se encuentran en el mismo proceso otra vez y no lo entienden. Entonces, la segunda ronda es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil. Yo me acuerdo siempre de un hermano aquí en República Dominicana que estaba en la iglesia y Dios lo había libertado, lo había liberado de SIDA y de consumir sustancias controladas. Y esa persona estaba muy bonito en la iglesia, muy robusto, muy elegante, y llegó en situaciones difíciles, muy enfermo, hace muchos años. Estoy hablando de una persona que yo conocí hace más de 10 años. Y esa persona de repente se descarrió, se apartó. Y cuando se descarrió, regresó nuevamente al mismo proceso. Se apartó de Dios, hizo cosas que no debía hacer y volvió al mismo proceso. Otra vez a pasar con la enfermedad de SIDA, otra vez con muchísimas situaciones de salud. Y estaba sano. Cualquiera diría, pero Dios lo sanó, ¿y por qué volvió otra vez hacia atrás? Dios puede hacer eso. Hay personas que están para muerte y Dios puede restaurarlo, como pasó con el rey Ezequías, y darle más años de vida cuando ya estaba terminal. Pero hay otros que pueden estar sanos y luego enfermarse. Todo eso sucede. Y cuando regresó hacia atrás el hombre está sirviéndole a Dios, escuche bien, está en la iglesia, pero enfermo ahora. Ahora necesita consumir una serie de pastillas y de medicamentos diarios. Y otra vez el mismo proceso, pero más doloroso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere evitarnos cuando hablamos de este tema? Aunque no tropecemos 2 veces con la misma piedra, aunque no tengamos que esforzarnos más de lo necesario y sufrir y padecer situaciones innecesarias, que no nos creemos necesidades que no tenemos, que no nos metamos en cosas que Dios no nos ha enviado a meternos, que no hagamos cosas sin la consulta, sin la aprobación de Dios. Entonces tenemos que dejarnos dirigir por Dios, someternos a Dios, buscar la voluntad de Dios. Y cuando hacemos todo eso, vamos a tener el resultado que necesitamos tener, que Dios ha prefijado y que es de bendición para nosotros. El hombre que no se doble en el propósito de Dios, no importa el tiempo que pase, la gloria de Dios siempre se va a manifestar en su vida. Y a veces los tiempos son más largos cuando los propósitos son más grandes. Escuche lo que estoy diciendo. A veces son más largos o más duraderos los procesos en nuestra vida porque el propósito y la gloria es más grande. Por eso el apóstol decía, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Es mucho más grande lo que Dios tiene que lo que nosotros muchas veces estamos buscando. Yo creo eso. Pero tenemos que entenderlo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados. Y no importa el tiempo que eso tenga que tomarse, Dios nos va a perfeccionar. Jacob, en ese texto que leímos de Génesis 29, debió entender lo que es ponerse en el zapato del otro. Porque él había engañado a mucha gente, pero en esta ocasión lo engañaron a él. Eso también pasa con nosotros. De repente Dios nos muestra lo que es estar en el zapato de las personas que nosotros hacemos sufrir, que nosotros le hacemos daño.
y de repente tenemos que padecer para entender. Y esos procesos se van a repetir cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es su voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces vamos a buscar a Dios, vamos a buscar la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, son llamados hijos de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu Santo, dice el libro de Romanos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre van a ser bendecidos. Hay procesos que vienen a nuestra vida que nosotros no lo buscamos, que no es por culpa nuestra quizás. Hay situaciones que son necesarias que nosotros la padezcamos muchas veces. Pero al final, nosotros tenemos que resistir porque al final Dios nos va a entregar la victoria. Siempre será así. Así que Dios le bendiga. Yo espero que este contenido haya sido de bendición para ustedes. Esperamos en una próxima entrega poder llevarle una palabra de parte de Dios. Pero recuerde, para usted no repetir proceso, tiene que tratar de estar bajo la voluntad de Dios, someterse a Dios y mantenga el temor a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sea sabio y déjese dirigir para que los procesos sean más cortos y más satisfactorios. Y no nos estemos atormentando todo el tiempo. Gente que está en la iglesia y todo el tiempo está en batalla, todo el tiempo está en proceso, todo el tiempo tiene una prueba. Hermano, sacúdase. Que Dios quiere que usted pase el desierto. Aunque el proceso sea largo cuando debió ser corto, pero al final el propósito de Dios no es que usted se quede en el desierto. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Le damos gracias por el apoyo que usted nos da, que nos brinda. Así que comparte este contenido para que otros sean bendecidos y nos reencontraremos en otra entrega en este su canal. Así que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer estar aquí y que usted sea bendecido. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.